Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente vamos a empezar a trabajar ya. ¿Alguna duda antes de continuar? No, profesor. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a demostrar este teorema, ¿sí? Y vamos a ver si nos da tiempo dos ejemplos. El lema que vimos, la clase pasada, tiene mucho que ver con este teorema porque lógicamente tenemos que ver que una función XY es continua. Entonces, esta función, pues lógicamente requiere demostrarse que sea continua para, pues de ahí ver si es integrable, pues es acotada también, ¿no? Entonces, o por lo menos en la teoría como lo hemos definido también, es continua cachos, ¿sí? Porque pues en el conjunto X puede ser discontinua, entonces tomamos todos esos puntos de discontinuidad y pues vamos a integrar por trozos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea de la demostración en este contexto? Bueno, la idea principal es tener una función, ¿sí? Pero lo que me interesa más es ver la región. Entonces, cuando nosotros definimos una región y es una región acotada, supongamos algo así, cuando nosotros definimos dos puntos, podrían ser este y este en la frontera. ¿Para qué? Para de alguna manera trabajar con una función. Bueno, podría ser este de aquí. Tenemos A y tenemos B, ¿sí? Y tenemos F, o más bien alfa y beta, ¿sí? Donde alfa, pues lógicamente es lo que va por abajo y beta lo que va por arriba. Eso cuando tengan una función de ese estilo, ¿no? Había preparado dos ejemplos, pero se los voy a platicar en un video, porque esto yo trabajo regularmente en Linux y para poder hacer esta clase, pues la tengo que desarrollar en Windows debido a la paquetería que uso para grabar y para editar. Entonces, se les debo esa parte. Son dos, había preparado dos dibujos en GeoGebra, pero bueno. La idea principal de esta demostración es crear una partición, ¿sí? De tal forma que, pues lógicamente necesitamos una partición para empezar en en el intervalo AB, ¿sí? Y de esta partición, nosotros vamos a sacar otra partición que nos permita ver esto, cómo la partición se va adaptando a la misma función, al mismo conjunto, ¿sí? Y hace algo así. Y lógicamente, pues, con los cortes, ¿no? Esto es aquí. Y esta partición, pues, nos va a permitir de alguna manera establecer la demostración que sigue. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es lógicamente para dar una partición en el conjunto X, vamos a definir primero una partición en el intervalo A, B. ¿Y cómo podríamos definir esa partición? Bueno, la partición la vamos a tomar de la siguiente forma. Vamos a tomar puntos, o sea, esta es la demostración. Vamos a tomar puntos
A igual a X. Déjame ver si es X1 o es X1. Y este tiene que ser menor, estricto, que X2. Y este es menor estricto, así hasta XK. ¿Sí? Para facilitar la demostración, vamos a tomar para todo i en el conjunto que va de 1 a k, el intervalo xi más 1, ¿sí? Menos xi. Ya de entrada pueden deducir que esto es positivo, ¿no? Esto además lo voy a tomar con una equivalencia de b menos a sobre k. ¿Esto qué características le va a inducir a cada segmento? A cada segmento de este tipo. ¿Qué pueden ver desde ahí? O sea, los tienen acá. Dentro de los segmentos, digo, aquí quedó muy mal porque pues lógicamente no lo hice rápido, ¿no? Pero ¿qué pueden notar ustedes? Dada la definición que estamos dando, por supuesto. La característica principal es que todos los intervalos van a tener la misma longitud, o sea, el mismo valor. O sea, B entre, van a tener una distancia de K, ¿sí? B menos A entre K. O sea, el espacio entre ellos va a ser K. O sea, por ejemplo, si tenemos un intervalo del 0 al 18, ¿sí? Y nuestro intervalo es valor 1, pues todos los intervalos van a valer 1, entonces vamos a tener 18 intervalos. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Ahora, a partir de aquí, para alfa y para beta, vamos a tomar los siguientes. Entonces, además, ya definimos nuestra partición, esta de acá abajo. Ya la definimos. Ahora necesitamos definir las funciones de tal manera que pues hagan algo así, ¿no? O sea, que se haga ese corte de funciones y pues lógicamente se pueda trabajar con ello. Lo primero que necesitamos es definir nuestra función alfa y nuestra función beta, ¿sí? Entonces, una vez que definimos alfa, ya sabemos que tiene que estar definida en a, b, y lógicamente también beta, de a, y beta, también definida en a, b, a r, ¿sí? Y vamos a definir una función extra, ¿sí? Bueno, dos funciones extras. La primera va a ser gamma 0, ¿sí? Que va a estar en el intervalo a, b también definida. Va a estar a r. Y la regla de correspondencia de gamma 0 de x va a ser igual a alfa de x, ¿sí? Y gamma i va a estar definida también en el conjunto a, b, en el intervalo a r. Y la regla de correspondencia de gamma i de x va a ser equivalente a alfa de x más las características que guardan esto, si ustedes se fijan, alfa gamma de i, cuando i es igual a k, me va a dar el valor de beta. ¿Esto qué quiere decir? Déjenme subir esto un poco más. Gamma de k, ¿sí? Va a ser igual
a beta de x. O sea, gamma k de x va a ser igual a beta de x. Es muy simple observar esto. ¿Por qué? Porque si aquí esto vale k, o sea, i igual a k, pues es 1, beta menos alfa más alfa, pues me da 0, pues entonces me queda beta de x. Por eso se toma esta propiedad. Y esta forma de tomar las gamas, o sea, gamma i, va a adaptarse muy bien, ¿sí? Con la forma en la cual nosotros damos la partición y la forma en la cual se presenta aquí, ¿sí? La forma en la cual se mueve se va adaptando la función. O sea, me gustaría tener estos dos dibujos para enseñárselos ahorita en GeoGebra, pero bueno, es, es de más. Se quedaron en Linux, entonces de Windows a Linux no puedo acceder. De Linux, de Linux a Windows sí puedo, pero de Windows a Linux no se puede. Entonces, bueno, se los debo. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, No, con esto, ¿qué quiero poner? Bueno, lo que quiero poner es una condición en donde ya puedo definir a mi función, bueno, a mi partición P en X, ¿sí? Tal que P, o sea, la partición P sea igual a X de IJ, ¿sí? Aquí déjenme hacer una pequeña corrección porque va a ser gamma J, no gamma I, ¿sí? Gamma J. O sea, también J va a ir de 1 a K, ¿sí? Y tiene que ir así porque la definición que dimos este, para estas funciones gamma, pues involucra el valor K. Entonces van de 1 a K. Entonces es J, y hasta ahí creo que nada más, ¿no? Entonces es con IJ que van de 1 hasta el valor K. Ahora, ¿qué forma tienen nuestros conjuntos X y J? Bueno, para definir nuestros conjuntos IJ, pues van a ser el conjunto de los XY en R2, ¿sí? Tales que va a ocurrir. Lo que va a acontecer en este caso es que X va a pertenecer al intervalo que va de XY a XY más 1, ¿sí? Y es un conjunto o un intervalo cerrado. Y Y, este parece una G, déjenme poner. Y Y es el elemento que va a estar definida dentro de gamma perdón, gamma J, de X, gamma J más 1 de X. Ese sería nuestro conjunto X y J. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve pues para definir en particular la partición. Y estas particiones ustedes las pueden ejecutar para cualquier conjunto que ustedes deseen establecer como región del tipo 1 o región del tipo 2. Sí, porque esto aplica para regiones del tipo 1, para regiones del tipo 2. Entonces déjenme subir esto un poco más. Bien. Ahora, nos vamos a fijar, ya con esto, nos vamos a fijar en la integral doble, ¿sí? Nos fijamos entonces
en la integral doble que va de a a b, de alfa beta. Lo voy a poner alfa beta para no estar poniendo beta de x y tardarme un poco con eso de los, sino que ya doy por entendido que es alfa de x y beta de x. Entonces es alfa y beta de f de y, f de xy, con respecto de y respecto de x. Y esto es igual, ya con la partición dada, ¿sí?, a la suma que va de y de 1 hasta acá, ¿sí?, por la integral de xy a xy más 1, ¿sí?, que es la forma en la cual tomamos los valores para la integral de alfa beta, ¿sí?, y bajo la función f de xy. Todo con respecto de x, respecto de y. Ahora, x va a estar dentro del intervalo xy más 1, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a sustituir las alfa betas por las gamas, ¿sí? ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Va a ser igual la suma de y que va desde 1 hasta acá, ¿sí?, y la integral de xy por xy más 1, ¿sí? Y la integral de gamma j y gamma j más 1. Lógicamente gamma j de x, ¿sí? Pero aquí va una suma también de j que va desde 1 hasta acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a partir de aquí es tomar y j en una suma, ¿sí? Pero va a ser una doble suma. Y las dos van de 1 acá, ¿sí? Y representa la suma que va de 1 acá y que corresponde a esta parte de la integral. Y j sería la otra suma que corresponde a esto, ¿sí?, que va de 1 acá también. Bien, aclarado eso, lo que me queda es, pues lógicamente determinar esto f de xy, ¿sí?, con respecto de y respecto de x. ¿Dudas con esto, jóvenes? No, hasta el momento no. Bueno, hasta aquí vamos bien entonces. Bueno, por otro lado, tomamos mi, j, ¿sí? Y ya sabemos que este sería el ínfimo, ¿sí?, de las f de x en el conjunto x y j, ¿sí? Y la m mayúscula y j será el supremo de las f de x, ¿sí?, en el conjunto x y j. Lo único que estamos haciendo es definir estos términos y lógicamente esto es para toda y j que estén dentro del conjunto que va de 1 hasta acá, ¿sí? ¿Esto para qué lo tomamos? Bueno, para hacer lo siguiente. Ya sabemos que la integral, bueno, más bien los valores, ¿sí?, m y j va a ser menor o igual a f de x, ¿sí? Y f de xy, aquí me faltó, jóvenes, ¿por qué no me dicen? Es f de xy, f de xy, f de xy, y esto es menor o igual que m mayúscula y j, ¿sí?, como ínfimo y como supremo, o sea, para toda x, y que tomemos
en el conjunto X y J, ¿sí? Eso hasta ahorita pues no hemos hecho gran cosa, solamente estamos proponiendo datos, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿sí? Si yo tengo la integral de xy a xy más 1 de la integral de gamma j más 1, ¿sí? Con respecto de x, respecto de y, respecto de x, ¿esto aquí es equivalente, jóvenes? Calcular la primera integral, pues lógicamente es fácil porque tenemos xy más 1, ¿sí? ¿Esto a qué sería dado? Sería gamma de x, gamma j de x, ¿sí? Gamma j más 1, menos gamma j de x, ¿sí? Con respecto de x. ¿Y esto a qué sería igual, jóvenes? A gamma j más 1 de por x1 más 1 menos xy menos gamma de jx. Ah, no, pero olvídalo. Calcular la integral, lógicamente, ahora lo tenemos que hacer bajo la función gamma, ¿sí? Con respecto de x. ¿Cuál sería esa integral, jóvenes? Clases de cálculo 2. Hoy vamos a recordar mucho cálculo 2, ¿eh? Bueno, ¿no? La integral, jóvenes, de f de x. Es que según yo, se encontraba una primitiva y esa primitiva estaba multiplicada por la diferencia de los límites de la integral. Eh, por así decirlo, renombramos a gamma j más 1, no sé, una gamma mayúscula por gamma mayúscula de x por xy más 1 menos xy. Y del mismo modo, para la gama J, una menos gamma J mayúscula de X por XY más 1 menos XY. O sea, estás usando el teorema del valor medio, en este caso, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, es lo que acabas de decir. Tomémoslo como una gama prima, ¿no? Que sería la primitiva. Gama prima no es la derivada. Dejen mejor quitarlo porque ponerlo así. Gamma j, ¿sí? Quedaría así. Gamma j de x, menos gamma j, gamma j más 1, que sería esta, ¿sí? Más gamma j de x. Y ya factorizando me queda xy más 1 menos xy. Por eso es importante pedir la continuidad para poder usar el teorema del valor medio aquí. El teorema del valor medio, como se definió, en esencia el corolario es lo que me interesa usar. En este caso sería el factor, ¿sí? Tal cual se definió como la propiedad 9 o la propiedad 10, ya no me acuerdo. Y de esa propiedad 10, que era el teorema del valor medio, salía el corolario donde se ve la primitiva, ¿sí? Y
esto que estamos mostrando prácticamente. ¿Esto qué nos va a dar? Esto va a ser equivalente a la medida, porque lo que nos da es el área, ¿sí? Nos da el área de con respecto a X y J, ¿sí? Es lo que estamos calculando prácticamente, porque de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí esta integral, ¿sí? Y por la propiedad 1, ya de entrada podemos deducir que es la medida, simplemente, ¿sí? Pero podemos desarrollarla técnicamente usando nuestras herramientas de cálculo 1 simplemente y llegar a la misma conclusión. Entonces es el área de XY y como sabemos que es medible, pues es la medida de X y J. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Bueno, lo que quiero mostrarles es eh, que a partir ahora del hecho de que tenemos M y J minúscula menor o igual a f de xy, ¿sí? Que es menor o igual a m de ij, esto va a implicar, ya con la suma y con la medida definida, ¿sí? Lógicamente, si yo empiezo por multiplicar la medida, pues ya sé que la medida no me va a afectar. Entonces tengo m y j, ¿sí? Por la medida de x y j, y esto va a ser menor o igual a f de xy por a ver, déjenme ver primero. Me estoy yendo, me estoy adelantando mucho, pero mucho, entonces no se va a entender. Permítanme. Con esto, lo que quiero ver ahora es desglosar las integrales, ¿sí? Ya iba yo por los, que también creo que es por ahí se puede hacer, pero quiero irme rápido para no tardarme mucho con esta demostración. Entonces, si yo calculo las integrales directamente, o sea, la integral doble de x y más 1 y gamma i más 1, gamma j más 1, perdón, ¿sí? Con respecto a m y j por el diferencial de y diferencial de x, esto sería menor o igual a la integral de xy más 1, la integral de x de gamma, gamma j más 1, ¿sí? De f de x más y, f de x, y, diferencial de y, diferencial de x, y esto es menor o igual a la integral, pero con respecto a m mayúscula de ij, también con x y más 1, y por el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de x. Bien, teniendo esto, ¿qué me pueden decir ustedes a partir de aquí? Lo que podemos observar, ¿sí? Y se los voy a poner así a propósito para que ustedes lo deduzcan. Esto me quedaría así, como m y j por la medida de x y j menor o igual a la integral doble en f de xy, ¿sí? Este es xy más 1, gamma j más 1. Con respecto de y,
respecto de x, y esto es menor o igual a la m y j, ¿sí? Por la medida de xj. X y j, perdón. ¿De dónde sale esto, jóvenes? Esta desigualdad última. ¿Qué les dice su corazoncito? Esta desigualdad sale de la de arriba, no puede salir de otro lado. ¿Por qué? Muy sencillo. MIJ sale. MIJ más mayúscula sale también de la integral. Porque son valores fijos, o sea, es el ínfimo y es el supremo, son números. Entonces salen de la integral y solo me queda la integral de la diferencial de x, de la diferencial de y con la diferencial de x. Entonces ya calculé que para ese caso tengo la medida de x y j. ¿Sí? Entonces lo que me queda es m de ij por la medida y del otro lado igual. Entonces estoy acotando, tengo acotada la integral, ¿sí? Y ahora lo que me resta es poner esto en términos de una suma, ¿sí? Si yo pongo esto en términos de una suma, que es una suma doble que va de 1 hasta acá, ¿sí? De m y j por la medida de x y j, ¿sí? Y esto es menor o igual a la suma de ij, que va de 1 hasta acá, de la integral de xy a xy más 1, ¿sí? De la integral de gamma j y gamma j más 1 de f de xy con respecto de y respecto de x. Ahora, algo que les puedo preguntar es por qué no saqué esta, porque pues es una función, ¿sí? No es un número. Entonces, ese no se afecta, solo se afectaban estas. Ahora, continuando, esto sería la suma de ij, que va de 1 hasta acá, de MIJ por la medida de XIJ. ¿Qué tenemos ahora, jóvenes? Si se dan cuenta, de este lado tenemos la suma inferior, ¿sí? Con respecto a la función. Esa es la suma superior de Darboux. Y esta es la suma, perdón, la suma inferior y la suma superior. Y esta es la integral, ¿sí? Para el conjunto XY. Entonces, esto se va a implicar que tengo la suma inferior en la partición P, ¿sí? Con respecto de F, o sea, la suma inferior, y esto es menor o igual a la integral de A a B. Ahora, ya integro aquí esta suma a las integrales, valga la expresión, ¿sí? Ya le meto las sumas a las integrales porque estaba integrando por sumando, ¿sí? Pero ahora, ya que están integradas, pues vamos de A a B y es la integral de alfa a beta, ¿sí? De f de x, y con respecto de y de x. Y esto es menor o igual a la suma superior de P en F. Por otro lado, sabemos que f es integrable. Si sabemos que f es integrable, ¿sí? ¿Qué se va a implicar? Cuando yo aplico la norma de la partición y esta tiende a 0, lo que va a implicar es que el límite, ¿sí? De la suma superior de P en F va a ser igual a ¿quién? A la integral de f
en este caso de xy con respecto al diferencial de x, del conjunto x, ¿sí? Y aquí me falta la norma de p, cuando se va a cero. Pero esto también es igual al límite cuando la norma de la partición se va a cero de la suma inferior, ¿sí? Es lógico pensar esto porque, como vimos en un principio, cuando definimos lo que eran la suma superior y la suma inferior, cuando vamos haciendo nuestros refinamientos, pues esto es lo que nos queda, ¿sí? En el límite, lógicamente pensando que f sea integrable y al ser integrable es acotada en un conjunto medible, dada una partición P, pues entonces en el límite, la suma superior es la integral. Y en el límite, la suma inferior es la integral también. ¿Sí? Una va creciendo y la otra va decreciendo. O sea, se van dando los casos en donde llegamos a esta conclusión. Entonces, uso la integral porque es en los términos en la cual la definimos. ¿Sí? Fue para el caso general. Pero aquí tomándolo para las integrales dobles, pues me queda así. Me queda así. Ahora, ¿esto a dónde me lleva? Tomando el límite, ¿sí? El límite y poniéndoselo a toda la desigualdad, ¿sí? El límite para esta cosa, para la integral, no lo afecta, ¿sí? No lo afecta porque calcular el límite cuando la norma de la partición de la integral completa, pues me va a dar la integral completa, porque es un número. En el caso de la suma superior y la suma inferior, que están siendo afectados por, en este caso, por la partición misma, aquí sí afecta el límite, ¿sí? Porque está en juego la misma partición. Entonces, al ir refinando, pues lógicamente lo que me queda es el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición se aproxima a cero de la suma inferior de P en F menos o menor o igual a la integral de A a B. Aquí ya no pongo la... Es como si yo hubiera puesto el límite, pero al no afectarlo, pues no lo tomo en cuenta. Entonces es alfa beta de F de XY, ¿sí? Con respecto de Y respecto de X. Y esto es menor o igual al límite cuando la norma de la partición se aproxima a cero de la suma inferior de P en F. Entonces, por lo que vimos en la parte de arriba, o sea, aquí, ¿sí? Hay que sustituir la integral por esto y por esto. Entonces, lo que me va a quedar en esencia es la integral de f de xy con respecto al diferencial de x es menor o igual a la integral de a a b, de la integral de alfa beta de f de xy con respecto de y respecto de x. Y esto es menor o igual a la integral de f de x y por el diferencial de x. ¿Sí? Y entonces ya tenemos a la integral acotada por los dos lados. Lo que me va a implicar aquí es que la integral doble es equivalente a la definición, ¿sí? Por lo tanto, o sea, esto se implica de lo anterior y así sucesivamente. Entonces, la integral doble de a a b de alfa beta de f de xy con respecto de y respecto de x va a ser equivalente a la integral de f de xy con respecto al diferencial de x. Para entonces ahora sí poder afirmar la equivalencia entre estos dos conjuntos, perdón, entre estos dos términos.
¿Dudas con esto, jóvenes? No, todo bien. Ok. Entonces, es en esencia lo que les quería mostrar en cuanto a a las integrales dobles que corresponde a regiones del tipo 1. Para regiones del tipo 2 es exactamente el mismo cuento para el lema y para este teorema, porque se repite el teorema, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta que nuestras integrales dobles son equivalentes a nuestra definición de integral, pues entonces ahora ya podemos proceder a definir lo que es una región de tipo 3. Entonces, simplemente una región de tipo 3 es aquella que es para alguna función integrable, ¿sí? Bueno, déjame ponerlo, definición, entonces se llama a X una región elemental del tipo 3, el tipo 3 si es una región del tipo 1 y 2 a la vez. O sea, si es una región elemental del tipo 1 y una región elemental del tipo 2, X, al mismo tiempo, pues entonces se llama como región del tipo 3. Y de todos los ejercicios que he practicado, todas las regiones que he tocado han sido regiones de tipo 3. No me han mostrado en particular una región del tipo 1 o una región del tipo 2, pero se hace la diferencia para eh, pues saber cómo se puede calcular una integral de una mejor forma, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver dos ejemplos donde es indispensable observar esto. ¿Alguna duda antes de continuar, jóvenes? No, todo bien. Ok. Bueno, jóvenes, este es el primer ejemplo que vamos a ver formal. ¿Sí? Tenemos que calcular la integral doble definida por la integral doble que tiene como función x y cuadrada con respecto de y respecto de x. Aquí pareciera que se está proponiendo una región del tipo 1, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? Pues es continua, ¿no? Entonces, pues sí va a ser una región de tipo 1. Bueno, lo primero que tenemos que ver es echarle ojo, ¿no? A la función. Para hacer integrales, y esto es para cualquier tipo de integrales, lo primero que tienen que ver es qué tipo de función tienen. Es indispensable que observen qué tipo de función tienen. Una vez que identifican el tipo de función, ustedes pueden calcular sin ningún problema, o deberían de calcular sin ningún problema el dominio de la función. A partir de ahí, ustedes pueden extraer es la región que les están definiendo, ¿sí? En este caso, nos están definiendo una parábola y lo que les voy a recomendar es que en todos los casos traten de hacer un dibujo de cómo está la parábola, ¿sí? En este caso, P es cualquier término en R, ¿sí? O sea, P es una constante en R. Y bueno, pues lo único que nos resta pues es más o menos observar qué es lo que nos están queriendo decir. Lógicamente, con ciertas condiciones, ¿no? Voy a tomar a P positiva, ¿sí? Para que se muestre de la siguiente forma. Entonces,
Teniendo esto en cuenta, trazamos nuestro plano cartesiano. Entonces, nuestra función va a ser algo así. Y la recta P pues va a cortar en P, ¿sí? Si fuera negativo, pues se voltea todo, ¿no? Esta sería la función, donde tenemos X y Y. Podemos rotar 90 grados el eje cartesiano. Entonces, ¿qué les apetece, jóvenes? ¿Integrar por región del tipo 1 o por una región del tipo 2? Del tipo 2. Del tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo observan, es más sencillo. Si yo quisiera calcular, vamos a tomar el caso nada más. Si yo quisiera calcular la región si yo quisiera calcular esto como una región este, del tipo, ¿cómo se llama? Quisiera calcular esto como una región del tipo 1, tengo que hacer lo siguiente. Tendría yo que fijarme, simplemente por simetría, lo podría hacer, y hacer una división. El intervalo pues está dado, el 0, P, ¿sí? Entonces tenemos nuestro intervalo que va de 0 a P, y se puede calcular donde la recta de las X, o sea, el eje de las X, pues sería la cota por debajo, la recta P sería la que acota hacia la derecha, y el resto de la función, ¿sí? Sería lo que me, me queda por arriba. Nada más lo multiplico por 2 y ya quedaría. También se puede hacer la integral por ahí. Ahora, esto se observa de tal manera que hacer una integral por la región del tipo 2 sería lo más adecuado, ¿sí? Porque en esencia, pues no tenemos que hacer divisiones ni nada de este estilo que estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la línea P, o sea, la recta P, ¿sí? Sería la función, en este caso, delta. Sería delta. Y la parábola, en este caso para Y, ¿sí? ¿Quién sería? Sería gamma, porque va por abajo. La región que nos interesa, pues lógicamente es lo que está dentro, ¿sí? Esto de aquí. Todo este área es lo que nos interesa. Y a partir de ahí, pues ya podemos definir nuestros límites de integración. ¿Cómo quedaría gamma de Y? Entonces, gamma de Y, pensando en este caso, ¿quién sería? Es como si tomáramos X con respecto a Y. O sea, hay que despejar qué cosa. Hay que despejar de aquí y de acá. Pues sería y cuadrada entre 2p y como x vale, eh, ¿Vale, P? sí, vale p, sería nada más poner eh, el valor de p, ¿no? Así es. A ver, Si es gamma, es Y cuadrada. Y recuerden, esto es para los términos de gamma que deben de ser menores o iguales, ¿sí? Que los valores de delta, ¿sí? Eso es para una región de tipo 2. En este caso sería entre 2P. Y delta sería
con respecto de y, ¿sí? Sería igual a p. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuál es lo más idóneo en este caso. Les digo, pueden hacer la integral también como tomando esta región como una región del tipo 1 y en apariencia parece que se pueden evitar tal hacha si la toman como una región del tipo 2. Ya veremos, ¿sí? ¿Qué me falta definir aquí, jóvenes? Que va a existir un punto de intersección. Que existen dos puntos de intersección, de hecho. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos puntos de intersección? ¿Cómo los calculamos? Cuando gamma de y es igual a delta de y. Exactamente. Por igualación, ¿sí? ¿Por qué? Muy sencillo, porque ustedes tienen aquí x igual a p, ¿sí? Y al despejar x de acá, que es esto de aquí, por igualación es x igual a x, ¿sí? Lo que me implicaría que tengo, ¿qué cosa? Tengo p igual a y cuadrada sobre 2p. ¿Y esto a dónde me lleva también? Pues a darme cuenta que y es igual a más menos, ¿sí? La raíz cuadrada de 2p. ¿Sí? Datos más, datos menos. Ustedes lo pueden hacer, hacer los despejes y llegar a la misma conclusión. Entonces, si se dan cuenta, tengo el valor positivo y tengo el valor negativo. X vale P, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, el punto 1 va a ser X, menos raíz de 2P. Y el otro punto va a ser X, perdón, déjenme corregir aquí. Si es X, pero el valor de X es P. ¿Sí? Entonces es P, y por el otro lado también es P, aquí ya es raíz cuadrada de P. Esos serían los dos puntos sobre los cuales estamos trabajando, que serían este punto, el primero y el segundo. Esos serían los dos puntos de intersección. Entonces ya con eso, pues ya tenemos prácticamente los límites de integración y lo único que nos resta, pues es ahora sí que darle, ¿no? A la integral, que nos quedaría la integral de menos raíz de 2p y raíz de 2p por la integral de 1 sobre 2 más bien p sobre 2p. O sea, perdón, es y cuadrada y arriba es p de x por y cuadrada con respecto de x respecto de y. ¿Sí? Porque estamos calculándola para una región del tipo 2. Cuando calculamos para una región del tipo 2, primero vamos a integrar con respecto a x y luego con respecto a y. Hacer la integral pues no es tan complicado. Es talachudo, ¿sí? Y al final de todo el desarrollo, esto si quieren se los paso por... ¿O quieren que lo hagamos también? Toda la talacha. No, mejor ahí nos lo pasa. Sí, no, es que no aburrirlos.
Si acaso les pondré alguna... Es que sí está un poco talachuda la elaboración. Eh, Se los platico rápido, nada más para que lo vean. Lo primero que tenemos que calcular pues, es la integral con respecto a x. Entonces, y sale de aquí. Me queda x cuadrada sobre 2 y con respecto a este sustituimos, lógicamente. Entonces, voy a tener la integral con respecto a y cuadrada y eso multiplicando a p cuadrada sobre 2 menos y cuadrada sobre 2p y todo al cubo, ¿sí? Y ya de ahí nos seguimos. Vamos a calcular, a dividir la integral, ¿sí? Porque aquí tenemos una diferencia de términos. Entonces, ya hacemos toda la parte algebraica y calculamos la siguiente integral y pues ya lo único que resta es hacer la talacha. Y hacer la talacha nos lleva a concluir que esto sí se los puedo poner. No les voy a poner todo, pero sí les pongo una parte. Nos lleva a concluir, la primera integral me quedaría como raíz de 2 sobre 3, raíz de 2 sobre 3 por p a la quinta, ¿sí? Y por el otro lado, déjenme ver si estoy en lo correcto. Sí, entonces por el otro lado me queda menos la raíz de 128, ¿sí? Entre 28. Y esto por p a la quinta también. Entonces ya de ahí ya pueden darse ciertas ideas de qué pueden hacer. Lógicamente hay que simplificar. Simplificando, ¿sí? Vamos a llegar a un número. Vamos a llegar a 8 entre 21, ¿sí? Por la raíz de 2 por p a la quinta. Ese sería el resultado. Ustedes pueden calcularlo, ¿sí? Y van a ver con que lleguen a esta parte, con que lleguen a esta parte, ya se pueden dar por satisfechos. Y si siguen haciendo la reducción, pues tienen que llegar a esto, ¿sí? Ese nada más como dato. Entonces yo les dije, bueno, sí me puedo concentrar en la talacha, la podemos hacer sin ningún problema. Y ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, hasta el momento para mí no. Ok. ¿Alguien preguntó algo en el chat? Ah, no, ok. Gracias, Elsa. Todo está bien, perfecto. Em, bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Y aquí sí, espero que ya con este primer ejemplo, el segundo espero que les dé más luz todavía. Déjenme subir esto. Vamos a ponerlo. Listo, jóvenes. Tenemos una integral, ¿sí? Que está escrita como la integral doble con respecto al integrando, que es x entre x cuadrada más y cuadrada, d de y, d de x. Y donde la región está acotada por estas dos funciones, y igual a x cuadrada sobre 2 y y igual a x. Se ve muy inocente la integral, pero la verdad es que trae lo suyo. ¿Alguna idea de cómo podemos abordar la solución? ¿Qué se les ocurre, jóvenes? Esto es con la práctica, o sea, cuando ustedes están empezando a entrenarse en cualquier tarea, no me refiero a tareas de cálculo, sino cualquier tarea que ustedes emprendan para su trabajo, para su negocio,
Ustedes tienen que empezar por algo, tienen que empezar por observar. En este caso, si ya tienen la teoría, una región del tipo ¿qué necesito? Una región de tipo 1 o una región de tipo 2. ¿Qué necesitaría yo hacer para darme cuenta qué es lo más óptimo aquí? Es mejor, Sería checar el dominio, ¿no? De la función. sería checar el dominio de la función. La función de alguna manera se puede, puede estar no definida en algún punto o en algunos puntos. ¿Cuáles serían esos puntos para empezar? X igual a cero y Y igual a cero. X igual a cero y Y igual a cero, claro. ¿Sí? Esos serían dos puntos donde se define la función. Entonces, ¿eso qué les dice? Que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese punto? Ahora, aquí podemos aplicar el teorema que vimos, una integral por cachos, ¿sí? Y podemos discriminar ese punto. ¿La función es acotada o no es acotada? ¿Hay alguna manera de ver que se va esto a infinito? Algo pasa en el 0, 0, ¿no? Porque pues lógicamente ahí eh, puede que la función se bote. Así de primera mano, pues no se puede observar, tendríamos que calcular la integral cuando esta tiende a 0, 0. Perdón, la integral, el límite cuando esto tiende a 0, 0. Pero si podemos despreciar ese punto, porque hasta aquí lo único que podemos observar es que solo en ese punto se no está definida la función, pues entonces lo podemos omitir, ¿sí? Solo en ese punto y tomar todo lo demás, porque el punto en esencia, pues no tiene, en este caso no tiene área, ¿sí? Si fuera una longitud, tampoco tiene área. Entonces, si fuera una longitud, también podría despreciarla, pero no es ni una longitud, es un punto. Entonces, no hay ningún problema con que yo desprecie este punto. En ese término, pues lógicamente lo que voy a calcular es la integral con lo que me resta, ¿sí? La región en sí, ¿qué cosa es? ¿Sí? Ya de entrada ya estamos haciendo un análisis de la función. Ese es el esquema que deben de seguir ustedes, ¿sí? Primero analicen la función. ¿Qué pasa con la función? ¿Dónde está definida la función? ¿Está acotada o no está acotada? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, pues hay que empezar a darle. Eh, lo primero y lo segundo en este caso sería ver qué pasa con la gráfica, ¿sí? La gráfica, ¿qué me está diciendo? Pues en primer lugar tengo que observar dónde está este bicho, ¿no? Si y es igual a x cuadrada sobre 2, pues voy a tener pues una parábola, ¿no? Una parábola que hace algo así. Y una recta, ¿sí? Que es la recta que hace algo así, ¿sí? Es la recta de identidad. Entonces, la región que me interesa es la que está acotada por estas dos funciones. Esto de aquí. En donde corta la función. Porque pareciera que ya tengo definidas los límites de integración, ¿no? En apariencia.
Pero ¿dónde se cortan las funciones? Estas dos funciones. La primera es en el 0, 0. Entonces ya de entrada ahí ya tenemos un punto de intersección, ¿sí? Y por el otro lado, ¿en dónde se van a intersectar? Si y es igual a x por igualación, voy a concluir que x es igual a 2 y y es igual a 2, ¿sí? Simplemente, si tenemos nuestra y igual a x cuadrada sobre 2 y a x igual a y, sustituyendo, voy a concluir que mi otro punto es el 2,2. ¿Sí? Esto lo podemos concluir de forma muy simple, simplemente álgebra. Teniendo esto, ya podemos dar nuestros límites de integración. ¿Cuáles serían nuestros límites de integración, jóvenes? Esta es la pregunta de los 64,000 ahorita. ¿Cuáles serían ¿Cuál sería la integral para empezar? Porque ya a partir de aquí ya podemos definir nuestra integral. Pues en apariencia lo primero que se puede ocurrir, lo primero que se le puede ocurrir a alguien es, pues es una región del tipo 1. Entonces, si ustedes quieren calcular esto como una integral dada una región del tipo 1, pues entonces tendrían que poner d de y, d de x, ¿sí? De 0 a 2, porque pues esos son los datos que les están dando. ¿De dónde a dónde? El otro, pues sería, aquí tendrían que observar quién es alfa y quién es beta. Alfa, pues es la recta, ¿sí? Porque va por arriba. Y beta sería, perdón, alfa sería x cuadrada sobre 2, o sea, y igual a x cuadrada sobre 2, y x cuadrada sobre 2, y el otro pues, sería x, ¿sí? Porque va por arriba, sería beta. Entonces, la recta en este caso, en ese tramo, aquí, va por arriba, y la parábola va por abajo. Entonces, quedaría de esta forma nuestra integral. ¿Cómo resolverían esta integral? Lo primero que tienen que notar es que si vamos a integrar con respecto a x, que se puede hacer con respecto a x, vamos a notar algo. Cuando ustedes quieran pasar, perdón, con respecto de y, pues lo primero que tienen que darse cuenta es que x sale, ¿sí? Entonces, al salir x, pues solo les queda 1 entre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿eso qué les dice? Tienen de dos sopas. Una, hacer la integración por cambio de variable o por partes, ¿sí? Si intentan hacerla por cambio de variable, pues van a tener un pequeño problema, porque para hacer la integral por cambio de variable, pues necesitan la derivada de esta y no la tengo aquí, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Si quieren usar cambio de variable, entonces tendría que usar integración por partes en ese caso. Eso nada más para empezar. Y esto tomándola como una región del tipo 1, ¿sí? En ese caso, ya calculando la región, calculando la primera integral como por partes, pues es una talachota, ¿sí? Ya de entrada, se los digo desde ahorita, es una talachota.
Se puede hacer y sale la integral. Después tienen que hacer esa integral. Después de hacer esa integral tienen que hacer la otra. ¿Sí? Todo lo que les quedó multiplicado por x. ¿Sí? O sea, todo lo que les dio de la primera integral multiplicado por x. Y ya una vez que tienen eso, pues lógicamente les van a quedar dos sumandos, ¿sí? Una diferencia de dos términos y van a tener que calcular dos integrales por separado, ¿sí? Y esas la tienen que hacer por cambio de variable o por partes, dependiendo. Sí, porque la que yo hice fue una integración de la siguiente manera. Eso porque de alguna manera cuando vi que se complicaba la integral, pues entonces tomé la decisión de integrar como una región del tipo 2. Como una región del tipo 2, pues en lugar de tomarme esto, ¿sí? Me la tomé de la siguiente forma. Me tomé la integral igual de 0 a 2 de la integral, pues habría que despejar entonces de aquí y de acá, pero ahora tengo que observar quién es gamma y quién es delta. Dado que estamos tomando la integral como una región del tipo 2, o bueno, como yo la tomé una región del tipo 2, pues ahora este sería mi eje de referencia. Este sería donde están los términos del intervalo que van de 0 a 2, o sea, es 0, 2, y estos serían los valores donde va a evaluarse gamma y delta, los valores de x. Entonces, delta sería esta, se invierte, se puede decir que se invierte, y esta es gamma. O sea, gamma es la más pequeña porque todos los valores irían por abajo de los valores de delta. ¿Sí? Recordando la definición de la clase pasada que dimos. En ese contexto, ¿cómo me quedaría la integral? Me quedaría como y, sería y porque es x igual a y, como va por abajo, pues y ahora va abajo, ahora sería la raíz cuadrada de 2y. La raíz cuadrada de 2y de la x por x cuadrada más y cuadrada con respecto de y respecto de x. Esta fue la integral que yo hice y es una integral que lleva lo suyo. Es una talacha tremenda. O sea. Pero bueno, independientemente de eso, al calcular la integral desde aquí, lo primero que resta es que la primera integral es un poco más cómoda que la de la región anterior. ¿Sí? Digo, es un poco más cómoda porque aquí puedo usar un cambio de variable directamente. Porque lo que tengo en esencia pues es esto. Y hacer el cambio de variable pues propongo a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, al proponer a x cuadrada, propongo una u igual a x cuadrada más y cuadrada. El diferencial de u va a ser equivalente a 2 veces x por el diferencial de x. Y aquí me fallo, a ver, permítanme un momento. Aquí es x y aquí es y. ¿Sí? Aquí vamos a integrar la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. Y ya lo que nos queda, pues es una integral de 1 entre u, que es el logaritmo de u. Pero lógicamente hay que cambiar los límites de integración antes de continuar. ¿Sí?
al cambiar los límites de integración, pues tengo que tomar a u igual a 2y al cuadrado, ¿sí? Para el primer caso. Y esto va a implicar que y sea igual a u sobre 2 en raíz cuadrada. Todo esto. Y por el otro lado, ¿sí? Sería u igual, o sea, u2 sería igual a 2y cuadrada, ¿sí? Por la raíz, bueno, perdón, es 2y en raíz cuadrada al cuadrado, ¿sí? Sustituyéndola por x, más y cuadrada. Aquí hay que completar cuadrados y hacer un pequeño truco algebraico, y esto nos va a quedar como u, o más bien y, igual a u más 1 por la raíz cuadrada menos 1. Ese sería el valor de y. Entonces, la integral, pues lógicamente me quedaría así. La integral que va de 0 a 2, de la integral que va de la raíz cuadrada de u sobre 2, y la raíz cuadrada de u más 1 menos 1. Y lógicamente 1 entre u con respecto de u respecto de y. Y ahí, aquí empieza la diversión. Lógicamente ya no los voy a entretener con todo esto. La integral de todo esto, en el primer caso, ¿sí? Me quedaría la integral de 0 a 2, ¿sí? Del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, y van a decir, oye, ¿qué pasó con la u? Bueno, estamos sustituyendo de una vez la u por su equivalente y tomando los términos que van de y a la raíz cuadrada de 2 por y. Y ya de ahí, pues esto hay que integrarlo por... se va a dividir se va a dividir la integral, hay que, con respecto de y esto me quedaría equivalente ustedes lo pueden calcular también. Esto sería equivalente a la integral que va de 0 a 2, de 2 por el logaritmo natural de 2 más y entre y, con respecto de y. Lógicamente hay que sustituir estos términos aquí, ¿sí? Se da nuestra diferencia y usamos propiedades del logaritmo y nos queda esto. Y ya a partir de ahí, pues esto se va a calcular como una integral por partes. Y ya después de hacer toda la talacha, les tiene que quedar algo así. 4 veces el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ese sería el resultado. Lo pueden hacer ustedes ya con lo que hemos hecho. Les doy las pistas para que ustedes, si quieren esbozarlo. Estoy meditando si hago los videos específicos de esto, pero también lleva su trabajo, ¿no? Entonces, nada más, lo importante aquí es saber sobre cuál región vamos a integrar y qué es lo que tenemos que usar. Tenemos que usar definitivamente los elementos de cálculo 2. O sea, no hay vuelta de hoja, no nos podemos escapar. Entonces, también les voy a recomendar que
se den a la tarea de repasar sus integrales, porque ya a partir de ya eh, van a venir ejercicios de este estilo en la tarea, ¿sí? Entonces tienen que repasar. Pueden usar tablas de integración también, o sea, para no hacerle tanto al cuento, pero a veces no me sirven tanto las tablas de integrales porque pues hay datos que necesito calcular. Entonces la tarea ya la verán, ya la tengo en mente cómo va a venir, pero en esencia esto es lo que a mí más me interesa, que desarrollen la capacidad de saber por dónde abordar la integral, cómo proponerla y pues lógicamente ustedes tienen que de alguna manera discernir entre hacer una integral de región de tipo 1 o una integral de región de tipo 2. Y pues eso ya implica lógicamente qué recursos tienen a la mano, dónde la función tiene problemas, en fin, todo eso lo tienen que evaluar ustedes. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Sería repasar todo. Pues sí, sería prácticamente darle un repaso general ahorita, por lo menos al cambio de variable, la integración por partes, y por ahí si pueden darle un repaso también a fracciones parciales y algún otro método de integración. Pueden ver videos, o sea, no tienen por qué hacer los ejercicios. Pueden ver videos en YouTube, hay muchísimos ejercicios de estos. Bueno, jóvenes, ¿dudas con la demostración que vimos o con alguno de estos, algo que haya quedado pendiente con lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, al respecto para mí, siento que no, todo quedó claro. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta que solventar con respecto a estos temas que les surja, ya que sea que estén repasando en algún momento el video, pues adelante, me pueden contactar, ya saben, por medio de la plataforma, por medio del canal de Telegram o por un correo. Bueno, jóvenes, si no hay más por el momento, los voy a dejar con esto y pues espero que les ayude para el desarrollo de lo que viene, ¿no? Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Hasta luego.